El tema que me ha tocado considerar esta mañana con ustedes es el tema de la iglesia. Estamos en esta serie temática sobre lo que creemos y hemos estudiado ya algunas cosas bastante fundamentales de nuestra fe. Ahora, las cosas fundamentales algunas veces podemos darlas por sentado, ¿no? Así como, pues eso ya lo sé, pero los fundamentos son lo más importante siempre, ¿no? Y los fundamentos de nuestra fe no solo son esenciales para nuestro día a día, ser sostenidos en la fe, sino son aquello que nos permite crecer y sobreedificar en la fe. El día de hoy, este tema de la iglesia, yo quisiera comenzarlo leyendo, aunque no tendremos una porción específica, quisiera comenzar leyendo un texto que como semillosos debemos traerlo en nuestro ADN bien cañón. Y ese texto es Hechos 2. ¿Qué pasó? Señales de vida inteligente por ahí. Hechos 2. 42, por ahí algunos. Muy bien, Hechos 2:42. Acompáñame a leerlo. Después de esto oramos. Hechos 2. Desde el verso 41 dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban. ¿Qué hacían esas personas? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, ¿cada cuánto? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, muchas gracias por toda esta serie en la que tú nos has estado recordando los fundamentos de nuestra fe, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene respuesta a nuestras preguntas, a nuestras inquietudes, Señor. Gracias porque tu palabra realmente, Señor, es la base en la cual nosotros podemos hacer descansar nuestra fe. Y pedimos que esta mañana tú nos abras los ojos, Señor, no solo a las maravillas de tu ley, sino al maravilloso regalo que es la iglesia, Señor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hay leyendas de todo tipo, escuchamos todo el tiempo leyendas urbanas, leyendas de todo tipo, y hay leyendas de pastores. Yo no sé si todas son ciertas, pero alguna vez escuché sobre un pastor que contaba que llegó una cierta familia a su iglesia y al entrevistarse con ellos descubrió que esta familia tenía mucho tiempo cambiando de iglesia una y otra vez, y descubrió que esa era la manera en la que habían estado viviendo desde que eran cristianos. Entonces el pastor se puso a su servicio. Por favor, si tienen dudas, si tienen preguntas, estamos para servirles. Sí les animo a que por favor consideren establecerse en una iglesia local. Que no pasen toda su vida como cristianos así, ¿no? Cambiando de iglesia en iglesia, sino que se identifiquen con un lugar, que perseveren allí, porque esto les va a dar mucho crecimiento. Pasaron algunas semanas, esa familia estuvo yendo y de pronto el pastor los dejó de ver. Algunos meses después, el pastor se encuentra a este hombre en algún lugar y lo reconoce, se acerca y le dice: oiga, ¿cómo está? Tiene mucho tiempo, dejé de verlos. ¿Cómo están? ¿Ya encontraron una iglesia? Y este hombre le contesta: ¿sabe? Buscamos en algunos otros lugares, pero por fin encontramos la congregación perfecta. Pues ya sabes, ¿no? El pastor así de, pues invita, ¿no? Ni Jesús tuvo la congregación perfecta, sí sabías eso, ¿no? O sea, encontré la congregación perfecta. ¿Y dónde es esa congregación? En mi casa. ¿Y cómo te va? Bien, aunque siendo honestos estoy pensando cambiarme también. Tengo problemas con mi esposa. ¿Sabes? Es difícil a veces encontrar una iglesia o identificarse con una iglesia, pero déjame proponerte esto: el mayor obstáculo para identificarnos con la iglesia es un mal entendimiento de lo que la iglesia es. Normalmente nuestras insatisfacciones, nuestras expectativas en torno a la iglesia son malas porque nuestro concepto de iglesia brota de nuestra opinión
o de nuestros deseos. Y entonces buscamos iglesia con la actitud de consumidor y no con la actitud de un pecador quebrantado que necesita del cuerpo de Cristo. Con la actitud de consumidor y no con la actitud de un adorador. Entonces, es importante que entendamos y comprendamos y formemos un concepto bíblico de lo que es la iglesia. Así que yo quisiera contestar algunas preguntas en torno a este tema. La primera pregunta es: ¿qué es la iglesia? ¿Con qué se come? O sea, realmente, si pudiéramos definir la iglesia, ¿qué es? Bueno, la Biblia describe la iglesia, interesantemente, la describe con muchísimos términos. La Biblia no usa un solo término o una sola imagen para ilustrar lo que es la iglesia. Y tengo aquí 14 descripciones bíblicas nada más de qué es la iglesia. De entrada, eso nos enseña algo. La iglesia es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. La iglesia es más gloriosa, más bella, más diversa de lo que nosotros podemos imaginar con nuestra mente. Te voy a dar todas estas imágenes de la iglesia. Si tienes con qué apuntar, te animo a que apuntes y que en casa profundices en el estudio de estas descripciones. Primera descripción: ¿qué es la iglesia? La familia de Dios. Somos una gran familia. Somos la familia de Dios. Dios es nuestro Padre y nosotros somos hermanos. No nos llamamos hermanos, ¿verdad? Somos hermanos. Tenemos un nombre distinto, pero todos somos hermanos y Él es nuestro Padre. Juan 1, 12 y 13 nos enseña esto. También recordamos en primera de Juan capítulo 3 al apóstol diciendo: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Somos una familia. La iglesia es también, número 2, es labranza de Dios. Es el huerto de Dios, el jardín de Dios. Primera de Corintios 3:9 nos enseña esto. Nosotros somos el lugar donde Dios siembra su palabra y es Dios el que hace crecer a la iglesia, el que la hace florecer y dar fruto en abundancia. Es obra de Él. Somos el rebaño de Dios también. No somos el rebaño sagrado como, ¿no? Nosotros sí somos el rebaño sagrado, ¿verdad? Hechos 20:28. La Biblia describe al grupo de creyentes como un rebaño. Somos el templo de Dios también. Primera de Corintios 3:16. Nosotros, que nos queremos tanto, somos el templo de Dios. Entonces, en un sentido no en un sentido, en todos los sentidos está mal decir voy al templo. ¿Sabes? Este lugar en el que nos reunimos no es el templo. Aquí es donde el templo viene a reunirse. Todos nosotros como iglesia somos el templo de Dios. Somos casa espiritual, sacerdocio santo. Primera de Pedro 2:5. También ahí mismo en Primera de Pedro 2:5, la Biblia nos dice que cada creyente, todos nosotros somos piedras vivas. Así que si tú te sientes bien piedra y dices, yo soy bien piedra, no entiendo nada, bienvenido al club. Somos piedras vivas. Juntos constituimos esta casa espiritual donde Dios habita. Escucha esto, somos columna. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Ahora, yo la primera vez que leí este texto, columna y baluarte, yo no tenía idea de qué era un baluarte. ¿Alguien sabe qué es un baluarte? Si no nos humillen, hay muchos que no sabemos. ¿Quiénes no saben? Yo no sabía que era un baluarte. Yo pensaba que baluarte era como una banderita bonita y no sé, un estandarte. Me sonaba como a eso. Nada que ver. El baluarte es una obra de ingeniería militar mediante la cual se establece un punto estratégico. La iglesia sostiene, es columna de la verdad, pero también es un punto desde el cual la verdad se defiende. La iglesia es esto. O sea que si tú pensabas, pues la iglesia es es para irme a relajar y sentir. Bro, no. La iglesia es un medio por el cual Dios pelea la batalla por las almas de los hombres. ¿Dónde sucede eso? A través de la iglesia. A través de la iglesia.
Somos un ejército. Efesios 5:21 nos llama a todos nosotros como cristianos a someternos, y es un término militar, cada quien en su rango, cada quien en su función, en su posición, someternos unos a otros en el temor del Señor. El capítulo 6 de Efesios nos llama a armarnos con las armas espirituales y vestirnos de toda la armadura de Dios. Venir a la iglesia sin duda es peligroso. Es peligroso. Somos también la luz del mundo. Mateo 5:13. Jesús toma este título que es suyo por derecho. Él es la luz del mundo. Pero nos dice a nosotros también: ustedes son la luz del mundo. Nosotros no alumbramos con nuestra luz porque no tenemos ninguna. Solo reflejamos la luz de aquel que resplandeció en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Somos la sal de la tierra. Mateo 5:14. No significa que nosotros salamos la vida aquí en la tierra, ¿no? Por eso estamos bien salados. No, es todo lo contrario. La sal en tiempos bíblicos se usaba como un agente para preservar la la carne del proceso de putrefacción. Y eso es lo que la iglesia es. La iglesia es el medio por el cual Dios restringe la corrupción en el mundo. Si tú crees que este mundo ya es bastante malo, ¿cuántos dicen amén? ¿Verdad? Está roto, se está pudriendo. Bueno, ¿por qué no se pudre más? Por la iglesia. La iglesia es este medio por el cual Dios hace escuchar su voz, y la voz a favor de la justicia, a favor de la equidad, de la misericordia. Es la voz que impide que este mundo se corrompa aún más. Escucha, este me gusta mucho. Somos el nuevo hombre. La iglesia es el nuevo hombre, o si le quieres llamar así, la nueva humanidad. Hay una nueva versión del ser humano. No, déjame decirte, no solo nueva, sino es la original, es la chida. Aquí a través de la iglesia vemos el plan de Dios para la humanidad. Efesios capítulo 2, versos 14 al 15. Somos el cuerpo de Cristo también. Todos en conjunto formamos el cuerpo visible de Cristo. Primera de Corintios 12. Así como Cristo hizo visible a Dios el Padre, nosotros la iglesia hacemos visible a Dios el Hijo. Y Cristo desea que nosotros seamos sus brazos, sus pies, su voz. Cristo desea a través de nosotros manifestarse al mundo. Qué importante es la iglesia. Somos el misterio escondido. Efesios 3, versos 8 en adelante, nos dice Pablo ahí que la iglesia es este misterio que estaba antes escondido, pero que ahora es revelado por medio del evangelio. Este es uno de los favoritos. Somos la amada novia del Cordero. Efesios 5, versos 25 en adelante. La Biblia nos enseña esto. Y sabes, todas estas cosas ameritarían mucha explicación, pero solo estoy mencionando las cosas que más me llaman la atención. ¿Sabías que Cristo ama a la iglesia? Aquí la Biblia lo dice. Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Y esto revoluciona nuestro concepto de la iglesia por muchas razones. En primer lugar, porque si tú eres la iglesia, eso significa que sin importar cómo estás, cuánto has fallado, Cristo te ama. Se entregó por nosotros. Pero también esto me enseña algo muy importante. Yo no puedo estar bien con Cristo y mal con su novia. ¿Tiene sentido esto? Yo no puedo decir que tengo una buena relación con Jesús, pero no me relaciono con su iglesia. El cristianismo bíblico nos lleva a no solo amar a Cristo porque Él nos amó primero, sino extender su amor a aquellos que Él ha comprado con la misma sangre que nos compró a nosotros. Escucha esto, la iglesia es propiedad privada. Propiedad privada. En Mateo capítulo 16, verso 18, la primera mención de la iglesia en el Nuevo Testamento, en labios de Jesús. Y Jesús dijo: sobre esta roca
edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Entonces, ¿de quién es la iglesia? Perdón. De Jesús. Hay un sentido en el que está bien decir, bueno, voy a mi iglesia, pero estrictamente hablando, no. La iglesia le pertenece a Jesús. Él es el fundador. Y sabes, esto me da mucha esperanza, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y a veces, no sé si te pasa, pero de pronto hay personitas, hay cristianos, o a veces caemos en esa posición desesperada, como que la iglesia está a punto de acabar y alguien necesita salvarla porque qué mal está la iglesia. Pues, la iglesia, como dice el pastor David Guzik, siempre está a una generación de extinguirse, pero no va a pasar. ¿Por qué? Porque Cristo prometió edificarla y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Entonces no necesitamos cristianos que rescaten la iglesia, ya Cristo la rescató. ¿Tiene sentido? Finalmente, ya, el último punto de qué es la iglesia. Dejé al último porque es el más obvio. Bueno, déjame decirlo de otra manera. Dejé al último porque hasta el último me di cuenta que es lo que me faltaba. Y es lo más obvio. La iglesia es la asamblea de Dios. Es el más obvio y en muchos sentidos creo que hoy es el que más está en peligro. Necesitamos recuperar esta visión de la iglesia. Iglesia viene del griego eklesia, que significa llamados fuera. Y en tiempos del Nuevo Testamento, esta palabra se usaba para referirse a cualquier grupo de personas que eran convocados para reunirse con un propósito. ¿Escuchaste? En Hechos 19:39 aparece esta palabra como asamblea, legítima asamblea. No se refiere ahí a un grupo de cristianos, pero se refiere a un grupo de personas reunidos con un propósito. ¿Y sabes esto que es tan obvio? Está tan en peligro el día de hoy. El elemento más básico de la iglesia es que se reúne. Es impresionante esto. La iglesia, por su propia naturaleza, debe reunirse. En 1 Corintios capítulo 1, acompáñame ahí por favor. 1 Corintios capítulo 1. Dice en el verso 2, Pablo escribiéndole a la iglesia, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Subraya eso, en Corinto. Y luego dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que, subraya, en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Chécate esto. En un mismo versículo, Pablo coloca estos dos conceptos: la iglesia local y la iglesia universal. ¿Cuál es la iglesia local? La que está ¿en dónde? En Corinto. ¿Cuál es la iglesia universal? La que está, ¿lo subrayaste ahí? En cualquier lugar. Ojo, esto es importante. Sí, la iglesia es mucho más grande y debemos saberlo. La iglesia es mucho más grande que semilla de mostaza. ¿Sabías eso? Es muchísimo más grande. Nosotros somos una minúscula y pequeña parte dentro del gran plan de Dios. Pero no por eso no vamos a perseverar en nuestra iglesia local. Cada vez más y más escucho a personas que atacan, literalmente, atacan el concepto bíblico de la iglesia local. No, pues es que Dios está en todas partes, bro. Entonces yo me congrego en la catedral de la naturaleza y adoro con mi hermano, el hombre, en todo lugar. Suena bien espiritual, bro, pero ¿quién te conoce? ¿Y quién da fe y testimonio de ti? ¿Quién te exhorta? ¿A quién le rindes cuentas? ¿A quiénes le sirves de un modo comprometido? ¿Con quiénes tú estás caminando y siendo iglesia y perseverando? Necesitamos la iglesia local.
¿Sabes qué es impresionante? Descubrir que Jesús era un buen congregante. Yo sé, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que Jesús era un buen congregante? Sí, Jesús no iba a la iglesia en este sentido, ¿no? En el que tú y yo, pero en Lucas 4:16, la Biblia nos dice que Jesús tenía esta costumbre de congregarse, de ir a la sinagoga, de ir al lugar de adoración junto con otros, donde se leían las escrituras y se adoraba al Dios vivo y verdadero. Ahora, pensemos por un momento de todas las personas en la historia de la humanidad que podrían decir: yo no necesito ir a la iglesia. Sería Jesús. ¿Estás de acuerdo? O sea, qué miedo. Yo me pongo en el lugar de cualquier rabí al que le tocó enseñar cuando Jesús estaba ahí, ¿no? Qué miedo enseñar la Biblia y Jesús tomando notas así, ¿no? Y de pronto, y peor, ¿no? A media prédica Jesús se para, agarra y se va, ¿no? ¿Qué dije? Pero fíjate, si alguien tenía el derecho de catar el mensaje, de catar y criticar y juzgar esa congregación, sería él. Y no lo hacía, se congregaba. Déjame ir un poquito más allá. ¿Te imaginas a Jesús llegando tarde a la reunión? Ay, pues él era soltero y no tenía hijos, ¿no? Peor, tenía 12 cabezones a los que, ándale, ¿no? Lo que quiero decir es, si para Jesús era importante reunirse con otros, adorar a Dios, ¿cuánto más lo es para nosotros? Entonces, esto es la iglesia y muchas otras cosas más. Segunda pregunta, ¿cómo nos reunimos? ¿Cómo nos reunimos? Ok, el elemento más importante de qué es la iglesia se basa en el hecho de que la iglesia se reúne, persevera en reunirse juntos. Bueno, ¿cómo debemos reunirnos? ¿Qué debe suceder en una reunión? Ahora, leímos hace un momento, vamos de nuevo para allá a Hechos 2:42, por favor. Desde el verso 41, otra vez. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra, Pedro predicó el primer mensaje evangelístico y dice: los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿como cuántas? Chécate, ojo. Muchas veces pensamos que el tamaño de la congregación es importante. No es lo importante. Algunas personas dicen: no, es importante que la iglesia sea grande. No necesariamente. Es que yo esa iglesia la veo muy chiquita y como que en grande se siente más la presencia de Dios. No. Jesús dijo: donde hay 2 o 3, ¿verdad? Pero está el otro lado en el cual llegamos a ver estas actitudes como de: no, es que una iglesia grande no es la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se reunía en casas, ¿no? Sí, por necesidad. Pero te diste cuenta en el verso 46, nomás subráyalo: perseveraban unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo, en el pórtico de Salomón. Sí había un lugar donde podían congregarse todos juntos a la vez. Y me llama la atención esto, cómo la iglesia primitiva en un instante se volvió una congregación de 120 miembros a ser una congregación de 3,120 miembros. El tamaño no es lo importante. Lo que sucede en esa congregación, en esas reuniones, es lo importante. Escucha esto: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de aquellos que vieron a Jesús morir y resucitar. Perseveraban en la comunión unos con otros. Importante comprender que el concepto bíblico de comunión no es la socialité. De pronto suena bien padre, ¿no? Somos una comunidad. Suena bien interesante. Pero a veces el concepto, el término está bien, el término no tengo ningún problema. Pero a veces nuestros conceptos son diferentes a los de Dios. Porque nuestra comunión no se basa en ser
semejantes y afines en carácter, en gustos, en edad, ¿no? O sea, la iglesia en este tiempo no hizo un estudio demográfico. ¿A quiénes queremos alcanzar? Personas de tal a tal edad, de este sector social, ¿no? Y entonces para planear nuestra estrategia. No, la iglesia es para todos. Y todos podemos tener comunión. A veces nuestro concepto de comunión es solamente un mecanismo social. Eso no es el concepto de comunión bíblica. Hay algo mucho más grande que eso. Hay algo que nos une, lo que Cristo hizo por nosotros. Comunión unos con otros, el partimiento del pan, que es celebrar la cena del Señor, recordar lo que Él hizo, lo que Él pagó para que nosotros fuéramos iglesia, y en las oraciones. Tenemos muchas enseñanzas de esto en la página de Semilla. Por favor, si quieres profundizar en estos puntos específicos, revísalo en la página. Ahora, ese es el concepto. ¿Cómo se veía en la práctica? ¿Cómo se veía una reunión del primer siglo? Acompáñame a Hechos 20, por favor. Hechos 20. Me encanta que la Biblia es como una máquina del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una reunión del primer siglo? Pues aquí dice. Entonces vamos a tratar de ubicar las 10 diferencias, a ver si las encuentras. Verso 7, Hechos 20. El primer día de la semana, reunidos, ¿quiénes? Los discípulos. ¿Para qué? Pablo habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Básicamente vemos todo lo que está ahí en Hechos 2:42, ¿no? Básicamente, comunión, partimiento del pan, perseverar en la doctrina. Alguien está enseñando la palabra de Dios. Una persona está encargada de estudiar la palabra y enseñarla a la congregación. Y dice, alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Recuerda que en ese tiempo no había electricidad. Entonces la iluminación tenía que ser a través de lámparas o antorchas, ¿no? Y pues estas funcionaban con aceite. Entonces generaban mucho calor. Y imagínate sin aire acondicionado, ¿no? En esos lugares a veces muy cálidos y húmedos. Y luego dice el verso 9, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Entonces, me encanta que Lucas dice, mira, estaba rendido de un sueño profundo, no porque tuvo un día largo y pesado, sino porque lo largo y pesado era la prédica de Pablo. Y antes de avanzar, porque la reunión pasada no lo dije, qué bello es una congregación. Digo, este Eutuco dice aquí la Biblia que se rindió de un sueño profundo. O sea, el cuate luchó con el sueño, ¿no? El cuate luchó. Primero Pablo pensó, mira, este cuate está diciendo que sí a todos. Entonces Pablo dice, pues me alargo, mira, está pegando, ¿no? No, el cuate estaba luchando con el sueño, ¿va que sí? Es maravilloso una congregación que trabaja junto con el predicador para descubrir y escuchar juntos la palabra de Dios. Es importante venir listos para perseverar en la doctrina. No perseveramos en la doctrina nomás sentándonos y escuchando. Tenemos que ser participantes. Y yo sé a quién le estoy hablando. Le estoy hablando a mi familia, Semilla de Mostaza. Gente que ama la palabra de Dios. Gente que, tú no lo sabes, bueno, yo estoy seguro que hablo a nombre de cualquier pastor aquí en Semilla de Mostaza. Nos ponen la vara bien alta, porque son gente que escucha, son gente que conoce, son gente que ama la palabra de Dios. Son gente, alguna vez le dije a mi pastor, Semilla de Mostaza es una iglesia que predica junto contigo. Me dijo, ¿neta? ¿Por qué dices eso? Sí, y esa vez él dijo, porque la paga del pecado es. Y es maravilloso cuando el predicador está hablando de un tema, citando un versículo y la congregación junta, ¡pum! Yo me imagino que alguien nuevo dice, ¡ay, hijo, mano, qué es esto! ¿No?
juntos perseverar en la palabra de Dios. Y por eso te animo, toma notas. Entiendo, no para todos es el tomar notas, pero si a ti te ayuda a perseverar y a no rendirte de sueño, ¿eh? Ahora, te prefiero dormido aquí que despierto allá afuera, sin duda, bro. Sin duda. Pero ahí está Eutico, ahí ves si te quieres seguir durmiendo. Aléjate de las ventanas nomás, bro. Verso 9. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no se alarmen, está vivo. Después de haber subido y partido el pan, para el susto, no es cierto, celebraron la cena del Señor. Y comido, ¿qué hizo Pablo? Habló largamente hasta el alba. Y así salió y fueron y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. No porque Eutico estaba vivo, ¿no? Ahora sí que no se murió, estaba dormido. No por eso, sino fueron consolados por lo que sucedió en la reunión. Ahora, veamos, ¿es muy diferente la reunión en el primer siglo ahora? ¿Cuándo se reunían? El primer día de la semana. Y el primer día de la semana es domingo. Ahora, chécate esto. En esos tiempos el primer día de la semana era laboral. ¿Puedes ver cuánto le importaba a estos hombres y mujeres congregarse? Es un día laboral. No solo eso, al día siguiente sigue siendo un día laboral. Y a Pablo se le ocurre ser usado mucho por Dios. Mucho. Hasta la medianoche. Y ellos perseveran allí. Para ellos era importante esto. Te digo algo, hagamos de este día un día muy especial. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me sucede que mi vida gira alrededor del domingo. Escuché la historia de un hombre en domingo se levanta, su esposa lo despierta: mi amor, tenemos que ir a la iglesia, párate, se nos hace tarde. Nada raro, ¿verdad? Eso. Párate, se nos hace tarde, apúrate. Voy a alistar a los niños mientras tú te levantas. Y la señora se va, alista a los niños, regresa y ¿sigues dormido? Si nos va a hacer súper tarde. No voy a ir. ¿Por qué no vas a ir? A nadie le gusto allá. No van a notar si no estoy. Y no tengo a qué ir. Y esta esposita le dice: a algunos les gustas allá. Tus hijos van a notar si tú no vas. Y tú eres el pastor. Así que párate y vámonos. Y sabes, mi vida gira alrededor del domingo, no porque tengo que ir a predicar, porque necesito ir y escuchar la palabra de Dios. No sé si ya te lo he dicho alguna vez, pero yo he descubierto, cuando estoy con cristianos, soy un poquito más quien debo ser. Cuando estoy con mis hermanos, soy un poquito más la persona que Dios quiere que yo sea. Necesitamos esto. Entonces, la reunión en ese tiempo no es muy diferente de ahora, ¿verdad? Se reunían el primer día de la semana, alguien enseñaba largamente, otros se dormían, y el Señor se glorificaba en medio de todo esto, y nos edifica. Ahora, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué nos reunimos? Ya vimos qué debe suceder en una reunión. Ahora, antes de avanzar, perdóname. Antes de avanzar al siguiente punto. Es importante perseverar en la reunión cristiana. Primera de Juan capítulo 2, verso 19. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Okay? Dice: estas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros al irse. Demostraron que no eran parte de nosotros. Ojo, Juan no está hablando aquí de tener que cambiarte de congregación si te mueves de ciudad o algo semejante. Pablo está hablando de personas que abandonan por completo la buena costumbre de reunirnos y estudiar la palabra de Dios y exhortarnos y demás. Entonces, revísalo en tu propia vida.
Yo sé por experiencia propia, mi peor momento en mi vida como cristiano fue un periodo que se caracterizó por no congregarme. ¿A alguien le ha pasado? ¿Verdad? Dices, es horrible, te mueres, te estás muriendo, pero según tú, no, todo está chido, ¿sí? Estoy buscando a Dios, yo también tengo Biblia en mi casa. Sí, pero necesitamos esto, necesitamos reunirnos. Ahora, ¿para qué nos reunimos? El propósito de la reunión de la iglesia es triple: adoración, edificación y proclamación. ¿Podemos decirlo todos juntos? El propósito de la iglesia es triple. ¿Qué pasó? Triple. Número 1, edificación, proclamación. Muy bien. Adoración. ¿Sabes? En Efesios capítulo 1, Pablo nos dice para qué Dios planeó la iglesia. Léelo en tu casa, todo el capítulo, Efesios capítulo 1. Los versos 6, 12 y 14 nos repiten una y otra vez que nosotros existimos para alabanza de la gloria de su gracia. Escucha esto: todo lo que sucede durante nuestra reunión es adoración. Nos reunimos para eso. Adoramos a Dios con nuestras voces, adoramos a Dios con nuestra mente, adoramos a Dios con nuestros recursos, adoramos a Dios con nuestro tiempo, con nuestros dones, con nuestras capacidades. Todo es adoración. Pero ¿te has dado cuenta que comenzamos con un tiempo de alabanza? Y Pablo dice, existimos para alabanza de la gloria de su gracia. Es un tiempo no solo muy importante y muy bello, es un tiempo muy poderoso. Empezar nuestra reunión cantando a aquel que nos rescató de las tinieblas y nos transportó al reino de su luz admirable. Aquel que pagó el precio por todos nosotros. ¿Sabes qué? Si alguien tiene razones para cantar, somos los cristianos. Sí, ¿cómo no? Si alguien tiene algo que decir en alabanza, es la iglesia. ¿Y sabes qué? Nos hace falta tu voz. Y yo sé que a lo mejor tú me vas a decir, Lenin, ahorita me acerco y te canto y vas a ver que hasta el Espíritu Santo huye cuando yo canto. No es cierto. No es cierto. No sé si te sucede. A veces llegas a tiempo, estás aquí, pero te cuesta trabajo engancharte con lo que está sucediendo. Y de pronto, al estar ahí en medio de la alabanza, escuchas. En la primera reunión tenía una hermanita viejita al lado mío, ¿no? Un día él regresará, ¿no? Dios mío, las viejitas cantando al Señor. ¡Qué poderoso! Y de pronto, cuando tú no tienes gasolina para adorar al Señor, otros la ponen por ti, ¿eh? Y ves a alguien así, o sea, es esta hermanita viejita anhelando el regreso de Jesús. Ves a otro joven por acá levantando las manos, ¿no? Y somos como carbones. Alguien dice, los cristianos somos como carbones. Separados nos apagamos, pero juntos, qué bello, qué bello. Llega a tiempo. Llega al tiempo de alabanza. Y no seas mezquino con tu alabanza al Señor. Levanta tu voz, levanta tus manos y juntos proclamemos las virtudes de aquel que nos compró con su sangre. Nos reunimos también, decíamos, para edificación mutua. Acompáñame a Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Dice en el verso 23: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La palabra profesión significa confesar lo mismo. ¿Confesar lo mismo que quién? Que el resto del cuerpo. Tenemos que mantener firme este hábito de reunirnos y juntos estar confesando lo mismo. No solo lo mismo todos juntos, sino lo mismo cada vez.
¿no? Vamos de principio a fin por toda la Biblia, examinando los mismos principios, las mismas verdades, viendo al mismo Salvador. Y dice el verso 24, considerémonos unos a otros. ¿Para qué cosa? Estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo hacemos esto de considerarnos unos a otros? Verso 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. No significa regañándonos, ¿no? Sino animándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Qué interesante. El propósito de la iglesia principalmente no somos nosotros. Es más, ni siquiera son los perdidos, ¿no? Sino es proclamar las virtudes de aquel, adorarle. El segundo propósito no es personal, sino colectivo. Cuando yo le adoro, me enfoco en Dios. Cuando veo que la Biblia dice, debo considerar a otros. No debo dejar de congregarme porque debo considerar a otros. Debemos considerarnos unos a otros. Entonces mi perspectiva se va hacia aquellos que me rodean. Y eso es tan esencial, pero a veces lo olvidamos. No solo debemos reunirnos porque cada uno de nosotros necesitamos congregarnos, sino otros nos necesitan. Cuando un cristiano abandona este llamado, es una invitación, un privilegio a reunirnos constantemente, esa persona le está robando algo a la iglesia. Le está robando algo. Porque todos nosotros tenemos un papel dentro del plan de Dios, dentro de su voluntad. Es así como podemos, al perseverar en comunión unos con otros y edificarnos unos a otros, descubrimos nuestros dones, descubrimos nuestros llamados, nuestras capacidades. No nos quites tu actividad, no me robes, congrégate. Ahora, no todos tenemos dones para operar durante, ¿no?, la reunión, pero todos nosotros tenemos algo que aportar, sin duda. Hay algunos que a lo mejor no están llamados a servir en batitas o a dar un discipulado, pero algunos de ustedes son excelentes evangelistas. Persona que invitan, persona que viene a la iglesia. ¿Sabes? Todos tenemos una misión que hacer. Hace un rato meditábamos en este eslogan que tenemos como iglesia: alcanzar al perdido, discipular al creyente y enviar al discípulo. Y al reunirnos constantemente, estamos capacitándonos, y cuando termina la reunión, cuando decimos amén, literalmente lo que Dios está haciendo con todos nosotros es enviarnos allá afuera. Es importante perseverar en esto. Proclamación es el último punto. Y la proclamación del evangelio no depende de una persona, el pastor, depende de todos nosotros. Entonces, ¿qué es la iglesia? Ya vimos una descripción bastante larga, bíblica. Espero que amplíe nuestra perspectiva de la iglesia. ¿Cómo nos reunimos? ¿O qué debe suceder durante una reunión? Nos reunimos de este modo sencillo, perseverando en la doctrina, comuniones con otros, partimiento del pan, oraciones. Y finalmente, ¿cómo me puedo volver miembro de la iglesia? 1 Corintios 12 nos da la respuesta. 1 Corintios 12, desde el verso... Vamos a leer el verso 13 nada más. 1 Corintios 12, 13. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces el bautismo. ¿Cuándo hay bautizos para volverme miembro? Ojo, no está hablando del bautizo en el que sumerges al creyente en agua como un acto de fe, una representación, un testimonio de que ha muerto a sus pecados y ha recibido una vida nueva. No está hablando de ese bautismo. Está hablando del bautismo realizado por el Espíritu. El mismo Espíritu es el que a nosotros nos toma
y nos sumerge en el cuerpo de Cristo. ¿Y el cuerpo de Cristo es? La iglesia. El Espíritu Santo es el que nos hace formar parte vital de la iglesia. Nos conecta vitalmente y nos hace compartir la naturaleza del cuerpo de Cristo. No es simplemente que cuando alguien se convierte, ahora ya voy a la iglesia. No, el Espíritu Santo sumerge a esa persona dentro del cuerpo de Cristo y se comparte una misma naturaleza. Observa ahí en el verso 13, dice, no importa si son judíos o griegos, esclavos o libres, jóvenes o raperos o reggaetoneros, ¿no? Eso no importa. Hay algo espiritual aquí que solo puede suceder cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Escucha esto. Congregarte no te hace salvo. Ir a la iglesia no te hace salvo. Pero si eres salvo, serás un miembro de la iglesia. ¿Tiene sentido esto? Me gusta cómo lo dice el pastor Jaime Food. La iglesia tiene lo que tú necesitas, pero no es de la iglesia dártelo. La vida eterna que tú necesitas, la paz que tú necesitas, el perdón que tú necesitas, no te lo podemos dar ninguno de nosotros. Es algo que tienes que ver directamente con la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Solo Cristo. Es poner tu confianza en Él. Y si has confiado en Él, el Espíritu Santo te integrará y estarás, escucha esto, conectado vitalmente con el cuerpo. No será una conexión artificial, no será una conexión esforzada. Es algo que sucede por el poder del Espíritu Santo. Hay algo que me vino a la mente cuando yo leí aquí 1 Corintios 12, y es lo siguiente. Creo que hay muchos miembros nominales de las iglesias que no son miembros vitales de las iglesias. Creo que hay muchas personas que están en la iglesia, pero que no son iglesia. Hay muchos hermanos que no son miembros, sino prótesis. Y son personas, piensa en este concepto de la prótesis. La prótesis puede estar en una parte del cuerpo, pero no es del cuerpo. Y escucha esto, no le afecta estar en el cuerpo, ni le afecta no estar. Es la misma pieza que cuando se integra sigue igual, exactamente igual. Y si la quitas, sigue exactamente igual. Pero no es lo mismo con un miembro vital de tu cuerpo. Si está conectado, está vivo. Si se separa, literalmente sepárate un dedo, hijo. No lo hagas, eso es un ejemplo. Se seca, se muere. Chicos, ¿tiene sentido esto que estoy diciendo? Y es importante preguntarnos, ¿somos hermanos prótesis? Que estamos en la iglesia, pero la iglesia no nos afecta. Y nosotros tampoco afectamos la iglesia. Y tampoco nos afecta no estar. ¿O somos miembros del cuerpo? Ahora, si tú estás aquí por primera vez, termino con esto. La iglesia no es un museo de gente perfecta, de santos. Es un hospital de pecadores. Y muchas veces he escuchado de personas que, ¿sabes qué? Si quieren conocer de Jesús, pero ven sus vidas y dicen, ¿cómo puedo yo ser parte de la iglesia si soy pecador? Y nosotros decimos, pues por eso es para pecadores. Es para pecadores. La iglesia es la única organización cuyo primer y probablemente único requisito es reconocer la falta de méritos para ser parte de ella. Así que yo quiero hacer un llamado el día de hoy. Si tú estás aquí por primera vez
O a lo mejor no por primera vez, pero descubres que no le has entregado tu vida a Cristo antes. Y has llegado a este punto en el que deseas la vida nueva que Cristo te puede dar. Deseas ser parte de la familia de Dios. Ojo, no estoy intentando convencerte para que le entregues tu vida a Cristo. Porque si yo te convenzo, alguien te puede desconvencer. En una de esas hasta yo mismo, bro, ¿no? Sobre todo si me ves manejando en Monterrey, seguro te desconvenzo. Este llamado es para aquellos que ya están convencidos, que dicen, ¿sabes qué? Necesito esto. Y ¿sabes qué? Llevo tiempo tratando de integrarme y hoy descubro que he intentado integrarme a la iglesia sin estar conectado con la cabeza. Hoy reconozco que soy pecador. Reconozco que ir a la iglesia no soluciona este pecado. Poner mi confianza en Cristo es lo que trae el perdón de pecados y vida eterna. Y si ese es tu caso, por favor, levanta tu mano solo para saber que estás allí. Hay alguien aquí que el día de hoy ha llegado a ese punto donde quiere rendirle su vida a Cristo y recibir el perdón de pecados y vida eterna. Que Dios les bendiga. Allá atrás, bendiciones a todos ustedes. Allá atrás te veo tu mano. Que Dios te bendiga, que Dios les bendiga. Aquí de este lado, alguien más. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. De este lado, ya que se animaron los de acá, ¿no? Bendiciones, bendiciones, veo tu mano. ¿Por qué no les damos un amoroso aplauso a estas personas? Les voy a pedir un pasito más de fe. Simplemente que ahí en su lugar se pongan de pie. Ustedes que levantaron su mano, que han tomado esta decisión, simplemente que se pongan de pie. Quisiéramos guiarles en una oración. Que Dios les bendiga. Quisiéramos guiarles en una oración. Hacer una oración no nos salva. Ir a la iglesia no nos salva. Cristo nos salva. No hay nada que nosotros podamos hacer, pero Él lo hizo absolutamente todo por nosotros. Así que quiero simplemente guiarte en una oración. Repite conmigo en voz alta después de mí. Señor Jesús, hoy reconozco mi necesidad de ti. Hoy has abierto mis ojos a mi pecado, a mi necesidad de ser perdonado, pero también a tu gran amor. Creo que moriste en la cruz del Calvario por mí. Creo que resucitaste al tercer día. Y deposito toda mi confianza en todo lo que tú has hecho. Y te confieso y te reconozco y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Borra todos mis pecados y dame la vida eterna que compraste a precio de sangre en esa cruz. Y dame el don de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo me llene. Y que tu Espíritu Santo me guíe. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.